Sean bienvenidos todos a Historias del Búho. El día de hoy les traigo un nuevo y diferente iceberg que me han pedido mucho. Se trata de las fobias más perturbadoras y extrañas que existen, siendo este uno de los temas más solicitados desde que empecé con el canal. Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que entre más arriba estén estas fobias, son más conocidas y normales, y entre más abajo, más turbias y desconocidas. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. Empezamos con la reina de las fobias del Nuevo Mundo, la tripofobia. Se trata del miedo o repulsión a las figuras geométricas muy juntas, especialmente hoyos pequeños, aunque también pueden ser rectángulos pequeños o círculos convexos. Es un muy extraño comportamiento de nuestra mente, pero la fobia a los agujeros podría ser más frecuente de lo que imaginamos. En un estudio previo realizado a través de Internet por científicos y expertos en visión, se identificaron reacciones tripofóbicas en un 16% de los sujetos que participaron. La claustrofobia está considerada como el miedo o pánico a estar en espacios cerrados o limitados, y se ve como una fobia específica dentro de los trastornos de ansiedad. Al ser un miedo a los espacios cerrados, aquellos que la padecen suelen evitar los ascensores, los túneles, el metro, los aviones y las habitaciones pequeñas. ¿Dónde se mete la gente, boludo? Y es que la persona claustrofóbica no tiene miedo al espacio. No me da miedo, me da asco, claro. A mí también. Siguen teniendo miedo a la serpiente, pero las ilustraciones es como se imagina el diablo los artistas. El diablo no se va a presentar como el diablo. Cerrado en sí mismo, sino a las posibles consecuencias negativas de estar en ese lugar, como quedarse encerrado para siempre o la asfixia por creer que no hay suficiente aire. La nictofobia es una Perdón, amigo, pero es así, es la verdad. Va a aparecer el diablo así, con cuernos y así el diablo, guacho. fobia caracterizada por un miedo irracional a la noche o a la oscuridad. Es generada por una percepción distorsionada del cerebro de lo que podría Perdón, amigo. pasar en medio de la misma. No, esto no. Aunque es muy común en todo el mundo que los individuos puedan desarrollar un miedo irracional y excesivo a esto, también es cierto que se ha investigado poco sobre esta patología. La nictofobia además es un mal erróneamente relacionado con niños, pero según se No, amigo, ¿qué es eso? es probable que el niño que la haya sufrido, la tenga siendo adulto. La aracnofobia es el miedo o fobia irracional a las arañas y otros arácnidos como escorpiones. Es una de las fobias más comunes y posiblemente la fobia de animales más extendida. Algunos aracnofóbicos pueden temer solo a arañas grandes y robustas, mientras que en otros casos extremos pueden temer incluso a arañas pequeñas y gráciles. ¿Qué es eso? Si las personas que la sufren ven una araña de lejos, quizá no puedan entrar en la zona, aunque sea espaciosa, o al menos tendrán que hacer antes un esfuerzo para controlar su pánico, que se caracteriza por sudoración, respiración rápida, taquicardia y náuseas. La aerofobia o miedo a volar es el temor o fobia a volar en aviones. Sorprendentemente, el 33% de las personas padece esta fobia, ya que 1 de cada 3 pasajeros tiene miedo a volar. Hay varios tipos de subfobias de la misma, como los que creen que el avión se va a estrellar, los que temen sufrir un ataque de pánico, los que tienen miedo a no poder escapar, los que sufren claustrofobia, o incluso, los que temen los ruidos propios del avión, las turbulencias, entre otros. Continuamos ahora con el nivel 2. Nunca hablé, pero siento que me va a pasar algo de eso si voy en un avión. Que va a pasar algo malo. La O alguna de esas opciones. ilufofobia o gatofobia es un anormal e injustificado miedo a los gatos. La persona con esta fobia no soporta tener cerca a uno de estos animales. Es una fobia muy común, y durante la Edad Media, los gatos eran asociados a lo sobrenatural, las brujas y al demonio. Hay una creencia que dice que los gatos pueden predecir el tiempo, dándole un aspecto sobrenatural al gato. En algunos casos, la fobia se limita a los gatos negros, que se creían que eran brujas transformadas. La ofidiofobia es el miedo a las serpientes. No, boludo, lo saco, boludo. La ataxofobia es el temor excesivo, sin razón y con mucha vehemencia a espacios u objetos desordenados. Ahora, es muy común que las experiencias relacionadas a la fobia estén correlacionadas a tal vez algún tipo de situación que han marcado negativamente al paciente, como la vivencia de malas experiencias a partir de un lugar desordenado o similar. Entre los síntomas se encuentran la angustia, ansiedad, miedo al solo imaginar cosas Está todo hecho mierda fuera eso. de su lugar,
Escapar o evitar a toda costa exponerse a espacios desordenados, confusión, vértigo y náuseas, sudor frío, desconcentración y hasta actitudes agresivas para defenderse. Definimos la dentofobia como el miedo a ir al dentista. Según algunos autores, entre el 8% y el 15% de la población presenta fobias en relación con el tratamiento dental, y el resto, a pesar de no presentar fobias, siente casi siempre algún tipo de malestar, ansiedad o miedo antes o durante un tratamiento. Digo, ¿dónde surgió mi fobia a la serpiente? Sí, boludo. ¿Por qué? Los síntomas son manos temblorosas y húmedas, aceleración cardíaca, sudores repentinos, dolor de estómago, dificultad de respiración y pensamiento de cómo poder evitar la próxima cita. La alectorofobia es una enfermedad rara caracterizada por un miedo intenso a los pollos. Los síntomas de la alectorofobia ocurren cuando se expone a los pollos o cuando solo se piensa en ellos. Dejando el hecho de que esto parezca un chiste, existen terapias para este tipo de fobias. ¿En serio, boludo? Como tratar de asimilar gradualmente a los pollos en su vida pensando en ellos, mirando fotos o viendo videos. La tecnología de realidad virtual sorpresivamente, también se está usando como una herramienta cada vez más popular para la terapia de esta fobia. Vamos ahora con el nivel 3. La antofobia es el nombre que recibe el miedo o repulsión hacia las flores. Las personas que desarrollan una fobia no han nacido con este trastorno, sino que lo han desaparecen al imaginar o entrar en contacto con el estímulo, en este caso, las flores. La ansiedad y la evitación del Nadie de serpiente en una avioneta es re vieja, ya tú sabes. No, ni idea cuál es, en serio. No lo sé, amigo. estímulo son algunos de los síntomas más característicos. La ciberfobia hace referencia al miedo o aversión irracional que sienten algunas personas provocado por los ordenadores, el acto de trabajar con ellos y en general el contacto con la informática. Algunas reacciones típicas ¿Fobia esto qué? de las personas que sienten esta aversión se caracterizan básicamente por el rechazo de estas herramientas para la elaboración de sus tareas. La bibliofobia es la respuesta de miedo exagerado e irracional a los libros, o a la lectura de textos específicos. Esta clase de fobia es causada por experiencias negativas con los No, re malo de ciberfobia, no sé, boludo. Es que ahora en todos lados hay. Es virtual casi todo, más o menos. libros o la lectura que pueden generarse por falta de comprensión del texto, trastornos neurológicos desarrollados en la infancia temprana, burla, o algún tipo de maltrato físico Claro, y claro, psicológico por no leer correctamente. La selenofobia se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a la luna. En ocasiones, las personas afectadas también pueden padecer síntomas cuando se nombra la palabra luna, o se muestran imágenes de la misma. Las personas que sufren de selenofobia padecen síntomas relacionados con la ansiedad y en días de luna llena, estos se intensifican. Aunque se trata de un miedo irracional, quienes lo sufren se resisten a salir de casa cuando se mete el sol, y todo lo que tenga que ver con la luna les produce síntomas tanto físicos como psicológicos. Es un montón. La aporofobia es el rechazo, aversión, temor y desprecio hacia las personas pobres económicamente hablando, es decir, hacia el desamparado, que al menos El chino luna. en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio. En mayo de 2017, la Fundación del Español Urgente señaló que se trataba de un neologismo válido y en septiembre del mismo año, fue incluido en el diccionario de la Real Academia Española, para posteriormente ser elegida como la palabra del año 2017. Continuamos Mira, bajando y ahora estamos en el nivel 4. animefobia. La animefobia es el miedo al anime. El anime es un tipo de animación japonesa que tiene su propio estilo característico. Cuando una víctima ve un dibujo de este tipo, entrará en estado de pánico y cerrará sus ojos. En casos severos tienen extrema violencia y odio hacia estos dibujos animados, incluso atacando a personas a las que les gustan los mismos. A veces, esto evoluciona incluso a la japonofobia, que es el miedo a todo lo que proviene de Japón y al país en general. Oh, La japonofobia. panfobia es un temor vago y persistente de algún mal desconocido, y es sin duda una de las fobias más extrañas. En una obra de 1911 se definió como un estado en el que un paciente teme a todo o a nada, donde la ansiedad, en lugar de estar clavada en un objeto, flota como en un sueño, y solo se fija por un Gordo. muy infrecuente,
Amigo, a mí también un miedo me dio, ¿verdad? La crometofobia puede conducir a gastar dinero. La crometofobia es el miedo irracional a gastar dinero. Aunque aparece de forma muy infrecuente, la crometofobia puede condicionar gravemente la vida de quienes la sufren, ya que en los casos más extremos estas personas no solo evitan darse caprichos con su dinero, como un viaje o comprarse algo de ropa, sino también gastarlo en las cosas más básicas como la compra de alimentos o pagar las facturas. La optofobia es básicamente el miedo a abrir los ojos y quienes la padecen sufren miedo al abrir los mismos, más que todo, en determinadas situaciones. La más común es, por ejemplo, al ver una película de terror, pero hay casos más complicados, como el de aquellas personas que tienen fobia al abrir los ojos cuando se despiertan. La optofobia varía de persona a persona, algunos por ejemplo sudan o les falta el aire, se sienten incómodos e incluso pueden desmayarse al entrar en un ataque de ansiedad. La automatología Concha. Yo tengo miedo a Michael Jackson operado, boludo. No importa, ese no era Michael Jackson, pero tengo miedo a Michael Jackson, boludo. Cuando estaba todo operado. La nariz, todo. ¿Qué es eso, boludo? es el miedo a los autómatas, figuras de cera, robots humanoides, animatrónicos u otras figuras diseñadas para representar humanos. Los autómatas se consideran un sello distintivo de la nueva tecnología y se exhiben normalmente, en muchos tipos de lugares, desde museos y parques Ese Messi. temáticos hasta carnavales. Este miedo puede manifestarse de muchas maneras. Algunas personas solo temen a las figuras de cera, otras a las muñecas, o incluso algunos no Michael Jordan pueden Fobia, visitar ¿qué es parques eso, temáticos boludo? u otras atracciones que usan animatrónicos. Y vamos finalmente con el ¿Qué nivel 5. carajo? Todo eso, boludo, alta La palabra. onfalofobia es uno de los trastornos más raros que existen y que consiste en que la persona que la padezca tiene miedo a ver o tocar su propio ombligo o el de los demás. A pesar de ser una de las fobias más extrañas y menos frecuentes, esta alteración puede generar un alto nivel de incomodidad en la persona y deteriorar Me da mucha mala vida Michael Jordan. Dale, pelotudo, ¿qué me estás diciendo en serio? Deja de tarado. significativamente su calidad de vida y funcionamiento. Actividades cotidianas, como quitarse la ropa, ducharse o arreglarse, pueden ser tareas muy complicadas para una persona con onfalofobia, ya que implican exponer, ver o tocar un ombligo. La Su. exacocio y exafobia es el miedo al número Para 666. vos, amigo. Las personas familiarizadas con el cristianismo probablemente saben que esta fobia se originó en el libro de la Revelación, que detalla el supuesto a la marca. Uf. La catisofobia es el miedo patológico a sentarse o a permanecer sentado. Habitualmente lo sufren quienes han sido sometidos a algunos tipos de tortura, o quienes han sido obligados a sentarse largos periodos de tiempo sobre objetos incómodos. La venustrafobia es el miedo constante Vos, amigo. Vos me habías dicho algo de 666 hace como 2 días. O ayer fue. y rechazo injustificado hacia las mujeres hermosas. La causa de la venustrafobia puede encontrarse en una experiencia traumática. Así, el afectado pudo vivir, por ejemplo, una situación de rechazo en la que se sintió humillado por parte de una fémina apuesta. Esto puede llevarle a generalizar su vivencia, asociar hermosura con situación de riesgo y rechazar circunstancias similares para no fracasar de nuevo. También puede darse una conjunción de factores, como timidez, baja autoestima y machismo, que propician la aparición de esas sensaciones, lo que puede dar lugar a... Y ya sé, perdón, amigo. El número es un mito. Salió alta foto por ahí. La eufobia es el miedo irracional y enfermizo a recibir buenas noticias. ¿Qué? Realmente no encontré mucho acerca de esta fobia, pero sin duda debía ponerla ya que me pareció completamente absurda. Es la boludez más Por ahora, grande que escuché en mi vida.